Ahora miraremos dos ejemplos de determinación si las funciones son extrañas, inclusas o ningunas. Para revisar, si una función es incluso, entonces debe ser igual y el gráfico será simétrico a través del eje, y si una función es extraña, luego será igual. Y el gráfico tendrá simetría rotacional sobre el origen, lo que significa si rotamos el gráfico sobre el origen 180 grados. El gráfico permanecerá sin cambios. Al determinar si un gráfico es extraño o incluso, ni siempre me gusta mirar el gráfico primero. Así que está el gráfico de igual x al cuarto. De inmediato debemos poder reconocer que si tenemos que plegar el gráfico a través del eje y, o esta línea aquí, las dos mitades se acabarán perfectamente y por lo tanto, esta simetría a través del eje y por tanto esta función es incluso. Sin embargo, a menudo se nos pide que mostremos eso aún algebraicamente, lo que significa que quieres mostrar que igual x. Así que vamos adelante y hagámoslo. Determinemos si vea si va a ser la misma función que so igual x levantado al cuarto guión 3. Así que es igual a bien, x al cuarto será positivo porque tenemos un número incluso de negativas. Entonces eso será x para el cuarto. Va a ser. Avisaremos que y son iguales el uno al otro. Igual. Y por lo tanto, de nuevo, demostramos que la función dada es incluso. Lo hemos mostrado gráficamente. También lo demostramos algebraicamente. Y hay una cosa más que mencionar: si miramos todas las variables de los exponentes, y si tenemos que tener una variable el 3, podemos escribir este como 3x al 0, desde x al 0 igual 1. Aviso: todos los exponentes de todas las variables son incluso, 0, 2 y 4, y cuando este es el caso, la función polinomial siempre será incluso, lo que ya mostramos. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos igual. Otra vez, comencemos mirando el gráfico de la función, que podemos ver rápidamente no tiene simetría sobre el eje y, pero tiene simetría rotacional sobre el origen, lo que significa si rotamos este gráfico sobre el origen, medio giro, o 180 grados, permanecería sin cambios. Esta media verde estaría donde esté la media azul. Y la media azul estaría donde está la media verde. Por lo tanto, de la simetría sobre el origen sabemos que esta función va a ser extraordinaria, pero algebraicamente necesitaremos verificar que igual y vamos adelante y hagamos eso. Queremos mostrar que igual. Comencemos con, sustituiremos x para x en nuestra función. Así tenemos 2x levantado al tercero. Esto sería menos 2x cubado. Si tenemos un número extraordinario de negativos, el producto será negativo y esto será más 2x. Queremos comparar esto con el opuesto de O. Así que el opuesto de, cambiaremos el signo de cada término en el lado derecho de esta función. Tenemos que tener menos 2x cubierto más 2x. Si comparemos estas dos funciones, avise cómo son iguales. Por lo tanto, hemos verificado que igual. Por lo tanto, la función es extraña, lo que ya sabemos gráficamente. Y hay algo más que mencionar aquí, porque tenemos una función polinomial y cada término tiene un exponente extraño en la variable. Esto sería x para el primero. Esto indica que la función polinomial sería extraña. Miraremos dos ejemplos más en el siguiente video.